Hola amigos, yo soy Marco Herrera, soy líder de los servicios de consultoría en Abogado Digital y tengo el gusto de presentar nuestro nuevo podcast LegalX, el cual sintetiza nuestra visión sobre la gestión legal bajo el esquema de personas, los procesos y las plataformas. Todo esto orientado hacia la experiencia del usuario. En este podcast retomamos la esencia de nuestros webinars, los programas de radio y el foro digital de innovación legal que veníamos haciendo desde hace algunos años. En estos nuevos capítulos estaremos entrevistando a los actores más importantes del ámbito legal de toda Latinoamérica y ofreciendo una muestra de las nuevas visiones, la innovación y la tecnología que hacen que la práctica legal se modernice. En este episodio tendré el gusto de entrevistar a mi socia y fundadora de Abogado Digital, Janet Huerta, quien se ha especializado en la experiencia del usuario legal y en el diseño de documentos legales. Janet, a pesar de no ser abogada, tiene ya 15 años en el medio jurídico y es una gran influencer en el medio, en México, Iberoamérica y Latinoamérica. Janet es mercadóloga de profesión con una maestría de Derecho Humano y además de ser directora de Abogado Digital, es la directora de la revista Foro Jurídico y de la Universidad Youth Center. Además pertenece a la asociación Women in Innovation, en donde es su vocera. En este podcast, nuestro tema de hoy es el reto que tienen los abogados en diseñar y crear documentos legales para que sean mejor entendidos por las audiencias no abogados. Hablaremos de legal design, de design thinking para la creación de documentos visuales. Bienvenidos sean todos y vamos a la entrevista. Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy estamos aquí los socios de Abogado Digital para discutir temas importantes en el mundo legal y hoy vamos a hablar de diseño legal, ¿no? Janet es una experta. Janet, ¿cómo podemos entrar al tema y definir qué es el diseño legal y para qué sirve hoy en la industria y por qué es tan necesario? Pues muchas gracias, Marco, y un saludo a toda nuestra audiencia de abogados digitales. Pues, ¿qué es el diseño legal? El diseño legal es una fusión entre dos áreas del conocimiento, que es el diseño y pues obviamente el tema legal, pero viene básicamente de una metodología que se llama el pensamiento de diseño o design thinking, que pues es una metodología que si bien en sí no es innovadora, porque lleva muchos años aplicándose en las áreas del diseño, en las áreas y empresas de tecnología, sí es innovación legal, porque apenas está entrando estas formas de pensar y estas formas de trabajar en el sistema legal, en el sector legal. Y déjame nada más te digo, Marco, como inicio, que Richard Susskind, que es el gran futurista del derecho, dice que hoy en día es casi obligatorio que todo abogado debe de aprender pensamiento de diseño y design thinking para aprender a pensar en ya ni siquiera servicios y productos legales, sino soluciones. Claro. Ya no queremos opiniones legales, queremos soluciones reales. Las empresas tienen un problema que hay que solucionar y a veces los abogados les dan una opinión de que el artículo 1, 2, 3 y realmente no me estás diciendo cómo puedo solucionar mi problema desde una perspectiva legal. Y esto en el fondo viene también de que usen el otro lado de su cerebro, porque ellos son educados en el lado en donde está toda la parte racional, de escritura, y toda la parte del diseño es brincarse a meterle creatividad al tema, ¿no? Esa es parte también de invitar a los abogados a pensar de una manera diferente, de salirse de la caja, ¿no? El otro día platicando con un cliente, en una sesión se volteó y le dijo a todos sus clientes, dejen al el ego del abogado allá afuera y piensen fuera de la caja, ¿no? O sea, ese es el reto, ¿no? De cómo utilizar el design thinking. Y creo que no es solo el tema de, claro, ser más creativos, pero también abrirnos a la colaboración de las opiniones de los demás. Que creo que también el abogado, pues un poco, yo le llamo en el inconsciente colectivo, como está acostumbrado a que él tiene que dar opiniones y tiene que estar bien, ¿no? Entonces, o estamos bien o estamos mal. Creo que el design thinking y esta nueva forma de pensar nos trae, uno, el pensamiento basado en soluciones, dos, el pensamiento basado en el usuario.
Realmente poco tenemos esta cultura en los abogados de salir a preguntarle al usuario de nuestros servicios, ya sea un servicio legal, ya sea un documento, oye, ¿cómo te va con mi servicio? ¿Qué podría mejorar? ¿No? Entonces creo que la mentalidad del usuario. Y tercero, abrirnos a la colaboración. Claro que una parte de la metodología es hacer estas sesiones en donde todos den su opinión, claro, y sus ideas, sabiendo que no podemos juzgar a alguien o no escucharlo, decirle tú estás bien o estás mal, sino sabiendo que toda la unión de esas ideas nos va a traer una mejor solución. No, y además también es entrar en un mundo más empático, ¿no? O sea, como que el abogado durante años se atrincheró y dijo yo soy el único que sé, y ahorita es brincarse al escritorio y entrar en la empatía de decir qué necesitas, ¿no? Porque si no, no hay servicio, y si no, no entiendo cuál es tu necesidad, ¿no? Claro, y creo que eso es algo que hemos visto tú y yo mucho en las empresas, en los Sí. despachos, que realmente hasta que no se va a hacer un ejercicio consciente, el abogado casi que se ha quedado en su oficina y nunca ha salido a ver a las áreas de la empresa a las que les brinda los servicios, a platicar con ellas. No, y entender, le cuesta mucho trabajo entender la necesidad del cliente, ¿no? Hoy, los despachos grandes, pues obviamente lo tienen como una vocación de ir a entender la necesidad de su cliente. Pero muchas veces el despacho, el departamento legal interno, le cuesta trabajo entender que tiene clientes, que hay necesidades, y hoy le llaman en las empresas, salte, le dicen al abogado, salte y entiende el negocio, ¿no? Entonces es otra parte muy importante. Claro, y eso es sí, llamarle a todos nuestros amigos abogados, sobre todo los de empresa, que el abogado tiene que estar en las primeras filas del negocio, en las primeras filas, integrado en la toma de decisiones y en el diseño de los productos y los de servicios. Y para justamente... Y porque son parte fundamental. A veces no entiende que son parte fundamental de la empresa, ¿no? Claro, porque incluir la perspectiva legal en este diseño para que no pase lo que muchas veces hemos escuchado, que se diseñan productos y servicios que luego vienen al abogado y ya a un día de lanzarse y le echan la culpa al abogado porque no contemplaste una protección de datos personales, no contemplaste esto, pero tampoco contemplaste al abogado desde origen, ¿no? Entonces creo que esta metodología del pensamiento y diseño, el primer paso es vamos a descubrir y empatizar, vamos a salir allá afuera antes de hacer nada, antes de que tú te pongas a hacer tu contrato, tu documento, tienes que salir y ver cuáles son las problemáticas que están allá afuera, cómo están usando, en este caso, tu documento, para entonces irte a mejorar. ¿Qué uso le dan, no? ¿Qué uso le dan y qué información sacan de ese documento? Claro, y esto es algo bien importante, el uso que le dan y quiénes son. Vamos a hablar específico. Esta metodología se puede usar para muchas cosas, ¿no? Para diseño de organizaciones, de procesos, pero específicamente le hemos encontrado un uso muy, muy particular, que es el diseño de la información, aplicado al diseño, a rediseñar nuestros documentos legales. ¿Por qué es importante esto, Marco? Porque yo digo, la materia prima de un abogado son sus documentos. Es decir, todo lo que yo haga, piense o diga, va a quedar plasmado. Todo acuerdo que haya entre las partes, toda transacción, va a haber un documento de por medio. Sí, y puede ser desde un mail, una carta, hasta un contrato o hasta una estrategia, ¿no? O sea, los entregables del abogado. Sí, no solo es un contrato. No solo es un contrato, son documentos que además generan conocimiento y que tienen que estar resguardados por un determinado tiempo. Claro, y es ahí en donde el abogado lo que hace es, hay una situación que necesita un cierto acuerdo, una cierta certeza jurídica, y ese acuerdo o esa transacción se plantea en un documento. Documento que tiene usuarios, documento que normalmente el abogado escribe con su propio lenguaje, con su propio entendimiento, que pocas personas fuera del ámbito legal entienden. Así que esto es bien importante. Vamos a hablar como más de los documentos. Como un mismo documento, lo hemos visto en las empresas, pues no solo tiene, por ejemplo, un usuario final, sino también, si yo voy a hacer un contrato para un empleado, mi usuario no solo es el empleado. Esa información de ese contrato la va a usar probablemente el área administrativa para hacer los pagos, probablemente el área de recursos humanos para hacer el expediente. Y de pronto empezamos a ver, cuando vemos la perspectiva del usuario, que hay diferentes
usuarios que, digamos, usan esa información y que vemos que como no se hacen los documentos con esa perspectiva, de pronto la información está desperdigada por todo el documento y a la gente le lleva mucho tiempo encontrar la información que necesita. Cuando podríamos, a través de usar esta perspectiva y metodología, organizar la información de acuerdo a lo que le genera valor al usuario y no de acuerdo a lo que a mí como abogado se me ocurre. Y yo creo que hoy el mejor ejemplo es lo que la cultura digital y el mundo digital de los negocios nos ha llevado, ¿no? Los famosos términos y condiciones, ¿no? Que al final de cuentas es un contrato de la compañía con un intermediario, pero hay un usuario final que lo revisa y lo ve en una plataforma o en su teléfono. Entonces, si esos términos y condiciones, es un contrato, no se entiende, pues mucho gusto, ¿no? En Houston estamos en problemas, ¿no? Ahora, ¿por dónde se empieza este camino a rediseñar documentos legales, Janet? Pues yo creo que primero también tenemos que entender, digamos, la problemática y los beneficios. La problemática básica es la incomprensión de los documentos, ¿no? Porque tenemos que el World Commerce and Contracting hizo todo un estudio y salió que el 90% de las personas en las empresas no entienden la información jurídica. Y eso realmente es alarmante porque digamos que tus documentos son para las personas de las empresas. Ellos dicen los documentos jurídicos o contratos deben de ser manuales de uso para ciertas cuestiones. Una política anticorrupción, una política antisoborno. Yo le tengo que decir a los empleados qué sí pueden recibir, qué no pueden recibir, cómo. Y entonces tiene que ser un documento que ellos entiendan, que no tiene que ser redactado en términos legales, ¿no? Entonces, imagínate si todas estas políticas, contratos, temas de propiedad intelectual para una campaña de marketing, el 90% de las empresas no lo están entendiendo. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? Pues le genera también a nivel logística y operación una gran carga de trabajo al abogado. ¿Por qué? Porque están recibiendo constantemente solicitudes de información, de dudas, de gente que no les entiende a sus documentos. Así que es un gran beneficio para el abogado a nivel de su gestión tener documentos comprensibles, porque la gente ya no te va a estar preguntando tanto. Sí, porque un documento se gestiona ante los usuarios y tiene una vida, un ciclo de vida. Entonces, el abogado piensa que pues ya lo liberé y de pronto empiezan por la puerta trasera y qué dice y cómo dice y entonces dice, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, y eso en verdad, cuando lo hemos visto a nivel gestión de un jurídico, podemos inclusive ver a la hora que vemos cómo dedican su tiempo durante el día y a qué le dedican su tiempo. Hemos llegado a ver que pueden estar hasta un 20%, 30% de su día contestando preguntas a diferentes áreas de la empresa o que haciendo este contrato ¿por qué? Porque no le entendieron a un documento del cual aparte ya invirtieron tiempo en capacitarlos, ¿no? Claro. Entonces es así como entender que estamos haciendo doble trabajo, sí, porque también sintetizar la información, diseñarla, lleva su tiempo. Entonces es más fácil escribir un choro largo que sintetizar, diseñar y resumir la información. Pero obviamente saber que si lo hacemos de un inicio va a ser más fácil que después pues la gente no nos tenga que venir a preguntar. Y finalmente, nada más también decirles que este tema de diseñar y hacer lenguajes claros y comprensibles es toda una tendencia. No nada más lo vemos en los poderes judiciales, de que ya se solicita hacer sentencias de lenguaje sencillo, sino que cada vez más leyes, como la ley de transparencia en México, como la ley de servicios financieros, nos obligan a que literal los artículos de la ley dicen que tenemos que tener lenguaje simple, comprensible y un diseño que favorezca la comprensión visual. Así que el legal design y el diseño de información y de documentos legales nos va a permitir no nada más saber cuál es la metodología para la simplificación de textos, sino también incorporar elementos visuales, que no nada más toda nuestra información sea redactada, porque eso es otro que hizo una gran experta de legal design, dice, a ver, los contratos son para personas diferentes, hechos por empresas diferentes, para servicios diferentes, para transacciones diferentes, y todos los contratos se ven igual. Claro.
todos los contratos de prestación de servicios de todas las empresas para todos los profesionales se ven igual. Janet, antes de ir a nuestro corte, ¿cuáles serían los beneficios para nuestros amigos abogados de sentarse a revisar y rediseñar sus documentos? 3, 4 puntos, así muy puntuales, porque estás hablando de eficiencia. Exacto. Yo les diría, primero tenemos el tema de la mejora en la comprensión. Eso es básico, que nos va a llevar a un ahorro en el tiempo. No nada más para mí como abogado, sino para mi cliente. A mí me generas un gran valor de que en vez de yo tenga que leer un documento en 1 hora y media, lo pueda leer en 10 minutos o encontrar en 5 solo la información que me importa de ese documento. Y ahí, déjame, te lo oí decir en un curso que dimos a una empresa, que al final de cuentas también este ahorro de tiempo le pega al cliente final. ¿Por qué? Porque el cliente, al entender más, resuelve más rápido a favor de la compra de un producto. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, ese que dijiste, déjame profundizar, el tema del impacto comercial. Es entender que tener mejores documentos también pueden agilizar hasta la venta de un producto o servicio, porque en este caso que tú dices, un contrato que se tardaba el cliente 3 meses en leerlo, lo rediseñan en 1 semana, ahora lo lee y lo firma, está reduciendo casi en un 80-90% el tiempo de venta de un producto. Entonces, se logra la eficiencia de hacerlo, gestionarlo y además los beneficios del cliente. Vamos a nuestra pausa y regresamos para seguir con el tema. ¿Tienes la necesidad de reportar las actividades jurídicas de una manera diferente? ¿La transformación digital de tu empresa te está pidiendo que hagas reportes de tu gestión legal a otro nivel? Bueno, en la división de consultoría de Abogado Digital tenemos el servicio que te ayuda a definir nuevos indicadores de desempeño. Asimismo, te podemos ayudar a organizar todos tus reportes, toda tu información generada por tu equipo de trabajo y a través de diferentes herramientas hacer que toda esta información que tiene el departamento legal pueda empezar a verse de una manera distinta, que verdaderamente ofrezca un valor al trabajo legal. Contáctanos para ayudarte a llevar tu gestión legal a otro nivel. Hola amigos abogados, les queremos anunciar que Abogado Digital tiene una alianza con la plataforma para gestión de despachos y casos legales llamada RA Law. Esta es una herramienta Legal Tech europea de gran éxito y está totalmente en español. Con esta plataforma cualquier despacho de cualquier tamaño o abogado independiente puede administrar sus casos y a sus clientes. Además, cuenta con un contador de horas para llevar el récord del tiempo que se aplica en cada caso y con este sistema le pueden poner los precios y el determinado tiempo que ustedes quieran podrá hacer sus prefacturas a sus clientes. Tenemos la plataforma disponible en prueba gratuita. Solo tienen que ingresar a ralo.mx y registrarse o contactarnos vía nuestro podcast o hacemos una cita para mostrar la plataforma. Con esta plataforma, tu trabajo legal lo podrás llevar a otro nivel y manejar tus casos en línea. Gracias, aquí de nuevo regresamos. Janet, estabas hablando de los beneficios. ¿Algún otro beneficio? Es esta parte de la eficiencia. En todo el proceso, ¿no? Para hacer cualquier tipo de documento. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿O qué ejemplos nos podrías platicar al respecto? Pues mira, no, sin ponernos muy técnicos, pero la metodología de diseño de pensamiento de Legal Design Thinking consta de 4 etapas, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un reto a resolver y nos vamos a la primera, que es descubrir y empatizar. En esta etapa vamos a recopilar toda la información que podamos de nuestro documento, vamos a ir a entrevistar a nuestro usuario, le vamos a decir, oye, ¿qué es la información que es valiosa para ti de este documento? Si tengo diferentes usuarios, por ejemplo, este contrato, ¿no? de construcción que de pronto en un anexo resulta que también el arquitecto lo tiene que revisar para la hora que va a construir su obra y le dan todo un contrato, un armatoste que no entiende. Entonces, ¿cómo puedo hacer que solo la información que necesite el arquitecto específicamente de sus anexos, le voy y le pregunto, oye, ¿qué información de este contrato es importante para ti? ¿Para qué la usas? ¿Y
qué le entiendes y qué no le entiendes de este contrato. ¿Cómo podría yo facilitarte más el uso y la presentación del diseño? Inclusive, si uno de mis usuarios va a ser, por ejemplo, hasta las autoridades, ¿no? O sea, ver, cómo viene la autoridad cuando me hace una auditoría y qué información audita. Entonces, yo puedo organizar mi información en ese sentido. Entonces, bueno, preguntar, vamos a ver también las densidades de los documentos, por ejemplo, estas formas de redacción de coma, 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 con enunciados muy largos. Una frase no debe tener más de 20 palabras en la frase, cortamos una idea, nos vamos. O sea, hay muchas técnicas que podemos hacer también. Y vamos a descubrir entonces en la primera etapa cuáles son las necesidades de los usuarios. Segunda etapa, cuando ya acumulé toda esta información, vamos a definir cuál es nuestro problema o la oportunidad de innovación que tiene nuestro documento. De ahí nos vamos a crear un taller de creatividad con nuestros abogados, decir, ya que sabemos cuál es el problema y las necesidades de nuestros usuarios, juntémonos entre el área para hacer una lluvia de ideas de qué tipo de soluciones le podemos presentar o qué tipo de elementos nos podrían ayudar. Y así, después de que hacemos esta lluvia de ideas, nos vamos ahora sí a prototipar, que en el caso de un documento vamos a rediseñar nuestro documento. Vamos a definir cuál es la estructura actual del documento y después vamos a reagrupar la información, organizar y jerarquizar la información. El tema, Marco, hemos visto mucho que como ni siquiera piensan en una estructura de la información, de la estructura del documento. Digo, todo contrato debería tener un índice como un libro para que yo pueda meterme a encontrar la información directa. Entonces, ni siquiera vemos, toda la información que le interesa al profesionista la pongo aquí. Y vemos que entonces está desperdigada la información o repetida en 4 lugares está el tema del consentimiento, ¿no? Entonces, a la hora que la agrupamos, nos forzamos a solo poner la información al usuario que le corresponde y en donde debe de ir. Y con ello vamos a testear, ¿no? Esta es una metodología itinerante en donde voy y vuelvo a probar mis cambios y bueno, y le pregunto al usuario, obviamente, si estuvo mejor, si le entiende más, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es como la metodología. ¿Y qué ejemplos les puedo dar? Bueno, pues por ejemplo, en proyectos que hemos hecho en Abogado Digital, va desde unos términos y condiciones, ¿no? Estos para las empresas, pues es uno de los documentos legales que más cercano está al cliente y la verdad es que al consumidor, ¿no? Al consumidor. Al consumidor final. Nadie lee los términos y condiciones porque son muy pesados, porque entonces no los entienden. Visualmente son un bonche de letras. El abogado da un documento de 45 hojas redactadas que espera que la empresa suba a la página web y que nadie lo lea, ¿no? Entonces nosotros, haciendo toda esta metodología, rediseñamos los términos y condiciones usando que, por ejemplo, para un marketplace o para una tienda de retail, pues cuando hay un proceso de devolución, en vez de redactarlo y escribirlo, podemos hacer un diagrama de flujo en donde marque las etapas del proceso de devolución, ¿no? Cuando metemos elementos visuales, Marco, y esto es algo que me gusta decirle a todos nuestros alumnos de los talleres, yo debo de entender en dónde está qué información del contrato y de qué se trata el contrato sin ni siquiera leer el texto. Si tú me pones iconos, si tú me pones diagramas, es decir, yo sé que el proceso de devolución en un diagrama de flujo tiene 4 etapas, ¿no? Y no importa ahorita si sí, pero me puedo ir visualmente directo a encontrar la información que quiero, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, les digo este ejemplo, que a mí uno de los documentos legales que más dolor de cabeza me da son las actas constitutivas. ¿Por qué? Porque para encontrar una información en el acta constitutiva tienes que leer toda el acta porque no te queda claro en dónde está, ¿no? Ni hay visualmente un espacio en donde yo pueda identificar la información de los accionistas está aquí, la información del el administrador único está aquí. Entonces, eso pasa con muchísimos documentos. Entonces, bueno, hasta ahora usan la inteligencia artificial para encontrar, ¿no? Entonces imagínate el uso que le tenemos que dar a la inteligencia artificial para encontrar toda esa información, ¿no? Claro, porque hacer este tipo de cuestiones nos facilita la búsqueda. Y la verdad es que a nivel gestión, en lo que más perdemos tiempo, hay un estudio
que dice que podemos pasar de 2 a 3 horas al día buscando información que no fue organizada correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro de los ejemplos, a los abogados y todos los contratos traen definiciones. Y muchas veces encontramos que las definiciones del documento están hasta arriba. Al principio es como si fuera me das la bienvenida, ¿no? Así, en vez de saludarme y darme un abrazo, híjole, me pones ahí una pared. Y las definiciones, de entrada, al usuario no le generan valor, pero además tampoco las tienes que redactar. Me las puedes poner en una tablita o en documentos digitales interactivos, inclusive, ¿por qué no? Me la pones como un hipervínculo en la palabra y ya, solo accedo a ella si no entiendo la palabra. Fíjate que es muy curioso esto que dices porque técnicamente el mundo digital y que hoy todos como usuarios estamos acostumbrados, porque lo usamos en nuestros teléfonos, nos los ponen a diario en aplicaciones, nosotros mismos como usuarios no leemos las cosas. ¿Por qué? Por esa complejidad, ¿no? Entonces, el abogado tiene que entender cómo esa parte de su vida personal en el mundo real, cómo la trae a su trabajo, y decíamos, desde el mundo empático, ¿no? Uh-huh. Entonces, técnicamente, ¿por qué no nos explicas estas dos vertientes que tenemos en Abogado Digital? Que uno es estos talleres para que cambiarles la cultura digital, aumentar la cultura digital, aumentar la visibilidad y la visión de uso de estas tecnologías, y por el otro lado, los servicios que se ofrecen en esta parte de hacer o intervenir documentos. Sí, déjenme les platico, estamos en Abogado Digital en esta campaña de ir a difundir esta información y esta nueva habilidad de diseñar documentos legales eficientes en las empresas. La verdad es que hemos tenido experiencias padrísimas donde hemos capacitado equipos jurídicos completos. ¿Y para qué? Para que cambiemos esta mentalidad en donde, como yo les digo, ahora nuestra labor es pensar en cómo estructuro mi información legal. Es decir, ¿qué información puede ser una tabla comparativa? ¿Qué información puede ser un diagrama de flujo? ¿Cómo puedo partir esta información, este párrafo, en 3 viñetas, ¿no? Y eso nos permite, porque cuando, por ejemplo, empezamos inclusive a ponerle títulos a las cláusulas, Marco, vemos que si no le ponemos un título, hay 3 ideas en un mismo párrafo. Entonces, bueno, vamos a las empresas justamente a capacitarlos a los equipos legales en que tengan esta habilidad de pararse y cuestionar sus documentos. O sea, ¿cuál es el usuario de cada uno de mis documentos? Sí, hacer un análisis. Hacer un análisis de los documentos, hacer una planeación estratégica para entonces poder que ellos tengan la habilidad, ¿no? Además también hacemos nosotros el rediseño de documentos para las empresas, hemos rediseñado políticas internas de las empresas, hemos rediseñado contratos, términos y condiciones, así que no nada más para las empresas, pero también hemos colaborado, que eso es muy interesante, con despachos de abogados. Si tú como despacho de abogado quieres entregar un documento que te está pidiendo tu cliente mejor y no sabes de diseño legal, también puedes acudir a nosotros y nosotros te ayudamos a la parte final del diseño de ese documento. Y además eso le da valor al despacho, porque no es nada más te hice bien el trabajo como siempre, sino que ahora le estoy poniendo algo extra y te estoy generando un valor extra porque te quiero ayudar en la visión que debemos de tener desde el mundo legal, ¿no? Exacto. Y veíamos este ejemplo que me parece muy, muy interesante, en donde inclusive hay veces que ni siquiera se trata de rediseñar un documento propio, sino nos decían en una empresa, oye, a mí me llegan muchos documentos oficiales que tienen que ver con una sucursal, con una acción que hizo algún empleado, y yo soy el responsable de explicárselos. Sí, hoy fíjate que esto que dices es muy simpático, porque hoy los abogados se han convertido en capacitadores y traductores de las leyes de afuera, del hacia hard law, la empresa, hacia adentro, que se convierten en soft law. Claro, ¿no? Y entonces que tú tengas elementos para poder crear una infografía, diseñar una información y redactarla de tal forma simplificada. Sí, desde la lógica de cumplimiento es importantísimo, ¿no? Que la gente le entienda. Así que esta es en verdad una habilidad que todo abogado debe de tener hoy en día. Y
lo usamos para diseñar documentos, pero también todas estas nuevas metodologías y formas de trabajo, como decías, también lo usamos para entrar a las empresas, ayudarles a gestionar sus procesos, para ayudarles a gestionar, inclusive a poder implementar una plataforma tecnológica o de Legal Tech, ¿no? Que esos son otros servicios de consultoría que tenemos en Abogado Digital. Así que, pues, la verdad es que es momento de hablar de la gestión legal. No existen muchos espacios, y ya lo decían en otro de los podcasts, de, oye, es que pues a mí me gustaría saber cómo gestionan los otros despachos o las otras empresas, y nadie habla de eso. No, porque son secretos de Estado. Pero es importante, justo en estos espacios, nosotros nos hemos dado la tarea, tenemos el índice latinoamericano de Legal Tech, conocemos muchas plataformas, entonces sabemos de la importancia de la interoperabilidad, de cómo es importante que tus procesos para adaptarse a estas nuevas formas de gestionar la información. Así que pues también estamos en esta misión de ayudar a todas las empresas, a los despachos a poder dar este paso que no es retador para todos, porque implica grandes cambios y aparte cambios muy transversales y holísticos, ¿no? No nada más es un tema jurídico, es un tema de personas, es un tema de procesos, es un tema de diseño. Así que bueno, pues la verdad es que hemos tenido muy, muy buenas experiencias y pues los invitamos también a la audiencia a que nos puedan contactar si tienen algún reto de gestión y con gusto los podremos apoyar. Y sobre todo desde proyectos chiquititos hasta proyectos grandototes, estamos para ayudar a la industria y a mejorar la gestión jurídica. Pues muchísimas gracias, Zenet, y a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes, noches, días, o donde anden y donde nos estén escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros.